Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Criterios en ese primer programa del mes de marzo. Como siempre, es un placer que usted nos sintonice en el abordaje de temas importantes de nación. En esta ocasión, para centrarnos en lo que está pasando con la construcción del megaproyecto del basurero de Tecoluca. Ya más o menos habíamos dado una pincelada en programas anteriores con respecto a que la gente tiene miedo de los desalojos, a que tiene miedo de cuáles serán las consecuencias de la construcción de este basurero. Bueno, eso igual lo estaremos abordando esta noche con nuestros invitados especiales. En primer lugar, le damos la bienvenida al presidente del Movimiento para la Integración de la Lucha de los Pueblos Ancestrales de El Salvador, MILPA, Fermín Meléndez. ¿Qué tal, Fermín? Un gusto. Un gusto, muy buenas noches. Gracias por la invitación a importante programa. Esperamos cumplir las expectativas de los televidentes. Desde luego que sí, y también le damos la bienvenida al representante de la seccional de Tecoluca, siempre de MILPA, Freddy Gómez. ¿Qué tal, Freddy? Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto, buenas noches, un honor estar acá y esperamos que los televidentes puedan conocer la problemática que nuestras comunidades están viviendo en ese momento. Y precisamente, Freddy, nos vamos a ir a ese primer punto, ya que, como dijimos en programas anteriores, hay personas que ya se están manifestando con respecto a la construcción de este megaproyecto. Muchos dicen que esto es para el desarrollo, que esto traerá bienestar económico, pero por otra parte, las familias manifiestan que tienen miedo por el posible desalojo que se avecina ante ellos. Fermín, estamos hablando de que no es el único megaproyecto del cual a la gente se ha pronunciado. ¿Cuál es el impacto que están teniendo estos megaproyectos? Sí, nosotros hemos documentado como MILPA, incluso se estableció un informe hace unos días sobre la situación principalmente del megaproyecto del aeropuerto del Pacífico, que ha sido uno de los primeros tal vez de este gobierno en impulsarse, pero que también sabemos que esto es una propuesta que viene desde hace años, una planificación que viene de hace años por parte del sector empresarial del país y ¿por qué no decirlo?, a nivel regional e internacional, porque en un megaproyecto estamos hablando que hay una inversión de los diferentes estados, principalmente las potencias mundiales, ¿verdad?, como Estados Unidos, que bien conocemos que el establecimiento de los Fomilenios, que generó también la construcción de las carreteras, todo eso generó una tala indiscriminada de árboles, destrucción de ecosistemas en general. Lo mismo ha sido la planificación que está ejecutándose ahora, que esté o no este gobierno, pues son megaproyectos que están planificados de largo plazo. Por ende, las afectaciones son las mismas. Quien lo ejecute es lo mismo que va a afectar los diferentes territorios. Y eso ha implicado pues la tala indiscriminada de bosques, ha implicado también la destrucción de piezas arqueológicas, ha implicado desalojos, que es lo más común que está viviendo la zona oriental ahora, que el relleno basurero de Tecoluca, pues como yo le llamo, eso viene siendo un complemento de todos estos proyectos, porque para implementar un aeropuerto, para implementar proyectos turísticos como la zona costera marina que está implementando de toda la propuesta de infraestructura para los hoteles y toda esa cuestión de turismo, entonces necesitan lanzar basura. ¿Y dónde lo van a hacer? Entonces han encontrado que en San Francisco Angulo, una zona que ya posteriormente vamos a hablar y especificar cómo es la zona, su geografía, digamos, su ecosistema, pero que se necesita entonces un basurero, y no es que lo va a ocupar Angulo o la población de Angulo, sino que van a ser más o menos cuatro departamentos que van a depositar basura, desde lógicamente La Paz, San Vicente, Usulután,
posiblemente Cuscatlán. Entonces no cabe duda que si el mega relleno tiene éxito, pues van a haber otros departamentos que van a ir a hacer depósito de basura, que hablamos de toneladas, más de 250 toneladas diarias. Es decir, a ver si entendí, Fermín, lo que se comprende es que este basurero va a tener el efecto contrario, no de desarrollo, y que si este basurero se hace, más adelante pueden venir otros mega basureros en otras zonas del país. ¿Es así? Es correcto, eso desencadena. Incluso se habla de que ahorita hay casi 4 manzanas de tierra que han sido, de bosque nativo que han sido destruidos. Sí. Y significa que se va a ir expandiendo porque no va a dar abasto lo que han en la zona de sacrificio, lo que han generado. Entonces, y se habla de una perforación de más o menos 12 metros para generar lo que es un espacio en donde se puede extender una geomembrana, y ahí pues ellos hablan de que no va a afectar, que no va a haber humo, que no va a haber malos olores, los lixiviados que van a controlarlo, pero en general ya está siendo afectada la zona, porque ya ahí es una zona considerada una zona de recarga hídrica. Entonces nos va a escasear más los ríos y nos va a contaminar los ríos, los pocos ríos que hay en la zona. Ok, ahora, Freddy, también entiendo que, a ver, siempre que se generan ese tipo de proyectos, mira la gente que los genera y dice, mire, pero es que esto es para el desarrollo económico, a lo que estos contestan. Mire, lo que pasa es que ustedes se están oponiendo a que el país avance, ustedes se oponen a que el país tenga mejores condiciones. Pero lo que se está viendo en San Francisco Angulo, Tecoluca, entendemos que es todo lo contrario. ¿Cierto? Sí, exacto. Mencionar que desde el principio no hubo consulta ciudadana a la comunidad, no hubo un estudio de impacto ambiental, nada, absolutamente nada. La comunidad preguntaba que sí, qué pasaba, y no hubo ningún tipo de respuesta. Se convocó a la empresa en 4 ocasiones a asamblea con toda la comunidad. Ellos nunca asistieron, no se querían reunir con la comunidad, no querían dar información. Y exacto, nosotros no nos oponemos al desarrollo como comunidad, sino nos oponemos a la destrucción, a la contaminación, para dejar un mejor futuro para las nuevas comunidades, ya que este es el último río que queda en la comunidad, que ha sido protegido por la comunidad, y es el último que queda bueno, y está a solo unos metros de donde está siendo depredado el bosque. Entonces eso va a traer afectaciones a los mantos acuíferos, con los lixiviados, con la escasez de agua, con el calor que ya se está viviendo, con toda la deforestación de árboles ancestrales. Y es una situación que preocupa mucho porque sabemos que son muchas toneladas de basura que van a estar ingresando diario, además de todo lo que falta por depredar. O sea, es una situación que preocupa mucho a la comunidad. Es demasiado entonces lo que ustedes están viviendo, porque estamos hablando que no trae desarrollo, sino que bajo la perspectiva que me están estableciendo, está obstaculizando el bienestar de las familias de la zona. Sí, exacto. Ok. Ahora, ya para cerrar este bloque, Fermín, esta no es la primera vez que ustedes están manifestando su inconformidad. ¿Hay alguien de las autoridades competentes o responsables de ese proyecto que les haya escuchado ya? Sí, como Milpa incluso hemos presentado ya varios recursos ante la Fiscalía General de la República, ante Derechos Humanos. Entendemos que la comunidad con otras instancias que han estado apoyando han ido a los juzgados ambientales. Bueno, aquí en Santa Tecla parece que hay uno nada más. Y luego han presentado también en algo otras instancias, pero en esto lo preocupante es que a partir de 2018 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la PDDH, emite un documento en el que casi que se prohíbe pues todo tipo de construcción por lo que implica el terreno. Sí. Es decir, que a partir de que la gente misma en la comunidad sabe que ahí hay osamentas que se generaron por el conflicto armado, principalmente que ahí se dio una zona de
de sacrificio de niños y niñas, personas civiles, Sí. que fueron masacrados. Entonces, eso generó que en 2018, pues porque como ya antes, quizás nos presentamos un poco el antecedente, pero antes hubo intención de aperturar ya un relleno basurero, y de hecho pues lo hicieron como por 1 año y medio más o menos funcionó, ¿verdad? Sí. Entonces ya hay afectación porque se generó tanto contaminación como encontraron también osamentas, y por eso pararon el proyecto. Pero esto no es todo. Nosotros a través de la experiencia que tenemos en campo nos hemos dado cuenta que también hay piezas arqueológicas, hay montículos que han sido irrespetados y que han sido apartados cuando van, lo mismo que las osamentas, las apartaron y siguieron destruyendo. Y toda obra debe detenerse cuando hay una afectación, cuando se encuentra una pieza arqueológica que, aunque lo vean insignificante, eso representa parte de la historia tangible del país, y lamentablemente pues no se ha respetado. Bueno, eso más lo seguiremos abordando, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Uno de los puntos que se han denunciado con respecto a la construcción del basurero de Tecoluca es la falta de transparencia, es decir, ni siquiera los mismos habitantes han logrado saber o tener acceso a una planificación estructural, a una planificación ambiental de saber cómo se construirá o realmente si tendrá otro fin. ¿Por qué la gente se ha quejado de esta falta de transparencia? ¿Y por qué lo pregunto? Porque mucha gente dice, mire, no tiene por qué solicitar transparencia porque el proyecto ahí está y con lo que usted puede ver, esa es su transparencia. De los elementos de la transparencia, ¿qué es lo que ellos dicen? Nosotros no vemos nada, no vemos estudios técnicos. Sí, bueno, mencionar que la comunidad ha pedido los documentos cuando intentaron ingresar la maquinaria. Lo que se pedía era, si van a ingresar la maquinaria pesada. Ajá, cuando querían empezar a ingresar la maquinaria. Ajá. Cuando las máquinas iban entrando, la comunidad dijo, si tienen los permisos ambientales, queremos verlo. En ningún momento, porque hasta el día de hoy no han presentado nada, ningún tipo de documentación. Pero eso es casi que meterse a la fuerza. Sí, exacto, y mencionar que cuando sí llegaron a ingresar la maquinaria, la ingresaron por la fuerza con mucha autoridad policial que sobrepasaba el número de habitantes de la comunidad, entonces fue una invasión totalmente numerosa, por así decirlo, y fue la única manera en que las máquinas ingresaron porque la comunidad se estaba oponiendo, y no nos oponemos porque estemos defendiendo algún interés político o algo por el estilo, estamos defendiendo la vida y el futuro de las nuevas generaciones. Además que la comunidad ya sufrió los estragos de un antiguo relleno sanitario que terminó convirtiéndose en un botadero a cielo abierto. No es primera vez entonces, no es primera vez. Están luchando. Se desarrolló una cantidad de enfermedades estomacales en niños y adultos mayores y una epidemia de moscas que fue muy desastrosa en la zona. Demasiados problemas digestivos. Sí, exacto. Entonces, nosotros ya vivimos un problema grave y no queremos que los niños vuelvan a vivir ese problema. La calle es pavimentada, entonces los lixiviados quedarían regados por toda la calle. Nosotros sabemos que es un proceso difícil, pero sabemos que lo que estamos haciendo no es simplemente por oponernos, sino que creemos que es necesario salvar el bosque y el futuro de las nuevas generaciones. Ahora, con esto que Freddy ha mencionado, pregunto, para usted, Fermín, Freddy menciona que no están defendiendo a ningún partido político, no lo hacen por política,
pero entendemos que algunos sectores, cualquier cosa, dicen, no, es que ustedes están en contra de A o B persona y por eso lo quieren hacer. Les han acusado de pertenecer a algún partido político por intentar solicitar transparencia o detener este proyecto en los alrededores de la comunidad. Es correcto, nosotros hemos sido, incluso en las redes sociales nos atacan, pero como no tienen idea, bueno, nos atacaban más bien, sí. Porque también hemos sido o hemos enfatizado en que nosotros estamos como Milpa sin promover ningún partido político, que es lo importante de la lucha que acompañamos en las comunidades. Y bueno, a mí incluso me han querido sacar de algunas reuniones, los mismos, porque dicen que no soy poblador, pero por supuesto que soy de la zona sur, que va a ser afectada, incluso el río, como ya mencionó el compañero, el río Salamar le llaman, donde inicia ahí en Angulo y por donde yo vivo, más o menos, pues pasa este río también. Entonces, ¿cómo que no voy a ser afectado? Entonces, desde ahí, más el acompañamiento que la misma comunidad nos ha solicitado como Milpa. Entonces, no podemos ser indiferentes ante la problemática, que sabemos que, si bien es cierto, al principio fue justamente eso, que había instituciones de Estado, había gente que fanática de partidos políticos que nos tildaban que éramos de un partido o de otro. Entonces, pero ahora hemos visto que la gente ya tomó un poco más de conciencia, porque hemos hecho la denuncia a nivel internacional, la comunidad misma se ha organizado para plantear a nivel internacional la problemática y hemos transmitido incluso en vivos en Facebook, ¿verdad? Todo desde el territorio, desde la zona de sacrificio. Y eso ha generado que la gente vaya como más teniendo empatía con la comunidad misma y con la afectación que esto está generando. Acordémonos que hay un antecedente fuerte, claro. Pero también está el SECOT, que de alguna manera ha generado ya afectaciones a los ríos de la zona, y eso pues para nadie es un secreto, ¿no? Ya sabemos que todo eso también desde su inicio generó toda una contaminación, que eso significa para las comunidades un futuro desplazamiento, lógicamente, porque al no haber agua, acuérdese que vivimos por agua, aquí tenemos agua, si no, yo creo que si me hubieran puesto una Coca-Cola aquí, o chorro-cola, como le llamen, yo no me la tomo, pero porque el agua es vida, entonces por eso la tenemos aquí. Y en la comunidad eso es algo que a nivel nacional, digamos que los megaproyectos eso buscan, el desplazamiento, porque lo mismo ha pasado con la gente del aeropuerto del Pacífico. Si bien es cierto, una obra que solo en terracería se ha llevado un montón de tiempo, ha destruido la carretera principal y no la reconstruyen, y hay afectaciones en la salud de la gente por la población que genera la terracería. Entonces, eso también incluso pues ha desfavorecido para que la gente tenga su propia agua, porque destruyeron todos los mantos acuíferos que hay ahí. Entonces, si uno no tiene el agua cerca, va a buscar el agua. Entonces, ese es un nivel de presión para que la gente salga de sus territorios y busque agua. Bueno, también, acorde a esto, entiendo que, Freddy, ustedes habían solicitado una mesa de diálogo y hasta la fecha eso no ha sido posible, ¿cierto? Bueno, sí, se inició, como le menciono, en 4 ocasiones la mesa de diálogo. No fue hasta hace algunos días que, por la presión que la comunidad ha estado haciendo en redes sociales y a través de las diferentes demandas que se han presentado a diferentes instancias nacionales, fue que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos convoca a ambas partes, a la comunidad y a representantes de la empresa, para instalar una mesa de diálogo, al cual no se llegó a ningún acuerdo. Incluso yo tuve la oportunidad de participar en esa reunión, en la última reunión. Sucede que la comunidad estableció antes 3 asambleas en donde convocó a todas las familias afectadas, ¿verdad?, directamente, y la empresa no llegó. Y en una de esas pues llegó y creo que llevaban pizza, ¿no? Nada más, pero no llevaban. La empresa llevaba pizza y soda para la gente. Entonces, para que le bajaran. No sabemos, ¿verdad? Pero la cuestión es que la comunidad rechazó primero el gesto, porque ellos deberían de presentar los permisos y no los presentan, y dicen que los tienen. En la última reunión que yo estuve, ellos planteaban que tenían los permisos, pero nunca los presentaron. Ahí estaba el presidente de la comunidad, estaban otros representantes de la comunidad.
Es decir, que van negando los permisos y se van metiendo, como dicen, a la fuerza. Y eso creo que va a ser una dinámica no solo aquí, en San Francisco Angulo, sino que va a ser, y ya viene siendo desde lo que pasó allá en La Unión, en Intipucá. Entonces, en donde la construcción del aeropuerto ha implicado que la gente puso poca resistencia, entonces metieron el aeropuerto. Sí. Si la gente hubiese estado bien organizada, defendiendo su territorio, acordémonos que había una escritura, pero que el Estado, con las leyes que ha ido implementando, ha permitido que si hay algo, una tierra de interés público, pues se meten y ya crean leyes como a su medida, y eso pues ha sido desfavorable para los pueblos, para la gente, más el régimen de sección. Pero digamos que la empresa en San Francisco Angulo, a través de derechos humanos, ha convocado ya a 2 o 3 reuniones, ¿verdad? Incluso fuera de la comunidad. ¿Por qué fuera? Sí. Cuando pueden hacerlo en la casa comunal de la comunidad. Y incluso en una de esas convocatorias recuerdo que lograron meter una máquina, porque casi toda la comunidad se había movilizado para la reunión. Entonces, hasta eso ha sido un factor de distractor, digamos, y que ha generado que se retengan el procedimiento. Es decir, al no haber todos los permisos ambientales, que si bien es cierto dicen que los tienen, pero no los han presentado, entonces lógicamente sigue la disconformidad. El 16 de febrero que llegaron con más de 80 policías, ellos creyeron que iba a haber resistencia en la comunidad. Hubo gente mayor que se puso en medio de la calle, pero nadie con una piedra o un palo. Entonces la gente pues en el desespero, porque era para ellos una cuestión que habían podido retener por más de 2 meses desvelándose para que esa máquina no ingresara. Llegan las autoridades, incluso creo que llegó hasta la humo, creyendo que iba a haber un desorden, pero la verdad es que la gente ha tenido aguante ante esta violación de los derechos que se han generado. Entonces, a la vez, no hay un permiso, no hay nada, y eso creo que no lo van a presentar, y están ejecutando el proyecto. Bueno, con eso nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, que ya regresamos en Criterios. Aquí en el programa nos han comentado que no hay transparencia con respecto a la construcción del basurero de Tecoluca, que ha habido también exclusión comunitaria, que de los intentos de diálogo apenas ha comenzado a haber uno, pero ha sido por la presión que la comunidad está ejerciendo. Y que incluso así, pues pareciera que las cosas no han terminado de ser lo suficientemente serias, es decir, no se está escuchando a la comunidad. Y también entendemos que hay una vulneración en cuanto al derecho a defender estas tierras por parte de la comunidad. Entiendo que esto, Freddy, ha sido así desde el principio. No han tenido ese derecho de poder defender ese territorio. Sí, exacto. A pesar de todas las denuncias y de todo lo que se ha presentado a las diferentes instancias nacionales, pues no hemos tenido respuesta de ninguna. Al parecer la comunidad está siendo ignorada totalmente, no sabemos por qué, pero nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto en defender nuestro territorio, nuestro río, la naturaleza, la salud, no solo de los niños, sino de todos los habitantes, incluso los animales, porque se está depredando su hogar también. Entiendo que hay una gran cantidad de familias afectadas. ¿Se tiene el dato de cuántas familias son? En la comunidad serían aproximadamente 80, solo de la comunidad. ¿Solo de la comunidad? Solo de la comunidad, pero las comunidades que están alrededor también saldrían afectadas, entonces suman más de 600 familias alrededor. Más de 600 familias afectadas solo por el basurero. Directamente, sí. Pero indirectamente tenemos la zona sur, que lógicamente hay muchas más comunidades y van a afectar, porque esto implica que va a afectar hasta los ríos que desembocan en los esteros, y lógicamente eso, hay gente que va a ir a la pesca, que depende. ¿Todas las comunidades se han unido para manifestarse?
¿No hay alguna comunidad de repente que pueda estar de acuerdo con el proyecto? Pues no así, pero creo que la gente no ha logrado dimensionar todas las afectaciones que esto generaría. Y nosotros por eso es que como Milpa incluso tenemos propuestas, ¿verdad?, que el Estado lógicamente ignora, porque las hemos escuchado también de otras instancias, pero nosotros incluso proponemos que la basura, sabemos que es un problema, entre más población tenemos, hay más basura. Inconsciente o conscientemente la gente pues lo hace, ¿verdad? Sí. O lo hacemos. Entonces, para nosotros es importante que, si bien es cierto, en la zona donde está el relleno basurero, y bueno, yo así le llamo, pero el proyecto dice relleno sanitario, hay zona agrícola también que va a ser afectada y está siendo afectada. Entonces nosotros proponemos que se debería promover mejor procesos agroecológicos en donde cuidemos más nuestra casa común, nuestra madre tierra, y que la basura también bueno, en este caso la clasificación de la basura orgánica, que puede producirse masivamente los abonos compostados. Entonces son propuestas, digamos. Lo otro es prohibir totalmente los plásticos, los desechables, porque eso no hay un control de parte del Estado y es uno de los, bueno, en el caso del uso de desechables, es lo que más los turistas en este caso consumen, porque están comprando tanta cosa y bueno, es basura que se va sumando. Entonces no hay un control de parte del Estado. Incluso antes oíamos nosotros, bueno, ahí hay un bote de tal marca, ¿va? Hay que denunciar a esta empresa porque tiene que recoger la basura que genera. Entonces no hay ese control. Y lo otro es reciclar, ¿verdad? Hay cartón, hay papel, hay otros elementos que podemos reutilizar o reciclar, y tampoco es una cultura, ¿no? Entonces, pero el Estado es el que debe regular a través de política pública eso. O sea, la gente dice, bueno, ¿y cuál es la solución para ustedes? Dicen en las redes sociales, y no quieren el relleno ahí. ¿Y dónde va a ir a tirarse esa basura? Incluso a la misma empresa se le propuso que por qué no buscan la zona litoral, que es una zona accesible, no es una zona de recarga hídrica, ¿por qué no montaron ahí el relleno basurero? Sino que lo van a montar en una zona importante. Cuando uno ve el mapa, ve toda la vegetación y que están destruyendo ahora. Es lamentable, pues. Nosotros incluso como Milpa estamos documentando el cómo era y el cómo va quedando y cómo va a ser toda esa geografía que está ahí afectada. La empresa ha sido irresponsable totalmente, la empresa constructora, ya que mientras se dice que se crean espacios de diálogo, la verdad es que ellos han ido avanzando con el trabajo, cuando estos espacios de diálogo deberían pausar el trabajo. Es decir, ellos siguen trabajando independientemente que ustedes estén solicitando reuniones, que ustedes estén esperando el diálogo para tratar de establecer una vía. Es decir, al final es como que me está diciendo, no importa lo que se hable, el proyecto ya está en construcción, no en planificación, ya está en construcción. Ya está en construcción, es correcto. Entonces, ellos han ido dilatando con las reuniones mismas. Incluso eso ha permitido que, bueno, quizás organizan su personal y le dicen, en lo que va la gente a la reunión, nosotros nos metemos a seguir talando bosque. Como si eso fuera que, bueno, yo le pego una patada a algo y no pasa nada. Esa es la dinámica que han implementado. Entonces van mediante el diálogo, van dilatando todo, no presentan documentación, o va gente que dice ser especialista en rellenos sanitarios, pero que no convence. Sí, claro. Es decir, su propuesta no convence. No hay una propuesta realmente bien diseñada, y además, pues, es claro que lo que no queremos es el relleno basurero. Eso está claro por lo que ya hablamos antes. Bien, tomando en cuenta, ustedes ya dijeron, nosotros no queremos ese relleno, usted menciona, se ha seguido construyendo cuando debería haberse detenido, porque están buscando el diálogo para darle una vía,
pero si sigue en construcción, pues no hay, es como que dijeran que no hay mayor cosa que hacer. Los escuchamos para salir del compromiso, pero de igual manera seguimos con el proyecto. Y otro de los puntos que me hacía eco, Freddy, es que ustedes en el bloque anterior habían mencionado que años atrás se habían encontrado osamentas, es decir, no es cualquier lugar en donde se está construyendo ese basurero. Estamos hablando que vestigios de lo que fue el conflicto armado hay en la zona. ¿Cómo es posible que esto no haya sido suficiente para reconsiderar la construcción? Sí, esa es una área donde antes era una comunidad por el conflicto armado, pero que por la guerra y por el conflicto las personas tuvieron que huir y las que no pudieron pues quedaron en la zona. Sí. Incluso han habido 2 exhumaciones y en la comunidad existe un monumento donde los que han podido ser exhumados pues ya descansan sus restos ahí, pero Los han trasladado. los hemos trasladado a un lugar comunal. Más sin embargo, habitantes que son muy antiguos de vivir en la zona, que vivieron el conflicto, afirman que conocen zonas donde sí hay restos que aún no han sido exhumados y están dentro del área que será depredada. Pero entonces la maquinaria se los va a pasar llevando. Es decir, estas personas jamás van a tener paz entonces. Porque si lo que se encontró hace años, si las osamentas encontradas, de esas víctimas del conflicto armado, se exhumaron y se llevaron a un lugar meramente para ser recordadas, aunque de repente pues nadie supiera quiénes hayan sido en vida, ¿por qué ser diferente con las osamentas o con las víctimas que todavía quedaban en la zona? Sí, incluso no es que fue solo lo anterior, ¿verdad? Se están encontrando osamentas todavía. O sea, hay muchísimas. Y entonces, los pobladores que tienen Sí. avanzada edad saben incluso dónde quedaron ciertos cuerpos porque ellos mismos enterraron. Entonces esa zona se va destruyendo y la empresa misma que está construyendo, que es una empresa mexicana con capital también salvadoreño, van encontrando osamentas todavía. Y digamos que en general, pues también en general hay una cuestión que debería frenar eso, y por Sí. eso nosotros nos hemos abocado a la Fiscalía General y no ha habido respuesta. Bueno, eso igual lo estaremos abordando tras nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie, volvemos en Criterios. A ver, ya se acudió a la Fiscalía General de la República, se ha acudido a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Podemos preguntarnos, ¿qué pasa si las instancias nacionales no dan respuesta a las quejas de las comunidades ante el megaproyecto del basurero en Tecoluca? Por favor, Freddy. Sí, la verdad es que también se presentaron recursos a la Cámara de lo Ambiental, al Juzgado Ambiental. En varios lugares, varias Sí, instituciones. a varias instituciones realmente, y la única que ha dado respuesta es la Cámara de lo Ambiental, que se declaró incompetente ante esa situación. O la Entonces, Cámara Ambiental declarándose incompetente ante una situación ambiental. entonces es algo preocupante porque la comunidad se siente olvidada, y mencionar que nosotros como comunidad somos conscientes del problema de la basura no solo en El Salvador sino en el mundo entero, pero decimos que no somos los responsables de cargar con toda la basura de un país como comunidad, y bueno, no podemos estar cargando con todo eso, o sea, no sería justo. Fermín, ¿cuál sería el siguiente paso? Sí, nosotros ya, a pesar que ya hemos iniciado denuncias internacionales, a través de los comunicados que hemos establecido en las conferencias de prensa, videos que hemos, en donde hay testimonios de los pobladores, también pensamos que tenemos que tocar otras instancias internacionales, la misma OIT, la ONU a través de los referentes. Eso sería, y bueno, seguir con la documentación
del lugar, para que se vaya reflejando también el cambio y así documentar todo para que la comunidad internacional también se vaya dando cuenta. Y de hecho hemos tenido mucho apoyo en cuanto a gente de Estados Unidos principalmente que ha sido radicada. ¿De la diáspora? Sí, sí. En el aspecto de que, sí conmueve pues el lugar, cómo está siendo destruido, conmueve a esta gente. Y eso para nosotros no es que queramos que se vea mal un gobierno, no es para nada una campaña contra alguien, simplemente estamos en contra de todo lo que afecta a la vida y los territorios. Y esto pues viene a cambiar una dinámica de una población pacífica, y lo mismo pasa en los demás territorios donde han llegado a afectar grandemente la vida cotidiana de las personas. Sus medios de vida ya no son igual, incluso sabemos que a nivel de Estado no hay una política agraria tan favorable, al contrario es totalmente desfavorable porque no hay una preocupación por el agro. Nosotros somos un país totalmente dependiente del agro. Entonces, incluso dijimos en una conferencia de prensa, ¿por qué nos llevan este basurero para la Santa Elena? Aquí cerca, pues. Ah, sí, aquí entonces, o ¿por qué no lo llevan al Escalón? Entonces, ¿por qué lo llevan a los territorios en donde se cultiva maíz, frijol, se cultiva el sorgo, maicillo, se cultivan hortalizas? Ahora los ríos ya no sirven para riego porque están contaminados. Lo mismo en la unión con los compañeros y compañeras afectadas en la zona. Y lo peor que viene a hacer esto es que va a encadenar con otras propuestas que incluso ya se figuran en el territorio. Es decir, al menos en Tecolucas pues ya se vio como un lugar estratégico, no sabemos si es por el agua meramente, y puede ser, pero que se piensan ya incluso otros megaproyectos, porque nosotros estamos a punto de cumplir 25 años de un primer espacio de energía fotovoltaica que es contaminante, pues sí, energía limpia, pero nadie tiene reducción en su factura de la energía. Pero o sea, energía limpia pero no barata. No barata, ajá. No, no están haciendo nada. Y los paneles solares y lo demás que generan toda la conexión son basura en 25 años. Entonces, ahí en Tecoluca está uno de los primeros y así se ha ido expandiendo también. Y eso ha favorecido incluso a la gran empresa para que no pague impuestos a la alcaldía. Sí, sí. Ajá, entonces todo eso, digamos que nosotros hemos ido denunciando, y porque donde se han establecido hay agua o zona de recarga hídrica, y bueno, ellos la acaparan. Hay montículos y piezas arqueológicas que también hemos hecho denuncia en su momento y con gobiernos anteriores incluso, porque lo de las plantas fotovoltaicas viene de ratos. A ver, eso también para terminarlo de entender. Ustedes no están denunciando lo que ha pasado en la zona, no solo me refiero a la situación del megaproyecto, del basurero, sino que por otro tipo de circunstancias, otro tipo de situaciones, ustedes se han venido denunciando desde gobiernos anteriores. Porque imagino también que les han llegado con la misma idea, con la misma retórica, pues sí, pero es que antes no se quejaban. Ustedes se han vivido quejando desde hace mucho para que les resuelvan un problema. Es decir, no es exclusivo de esta administración, ni de este partido. Es correcto, nosotros venimos de años incluso tenemos documentado todas las destrucciones que han hecho para el establecimiento de las energías solar, que lamentablemente, pues, como digo, son basura en 25 años. En los gobiernos de Arena se colocó, ¿no? Creo 25 que años, sí. Creo que fue en los del FMLN, realmente. Pero, lamentablemente, pues no se hace consultas. Dicen que hay estudios de factibilidad y todo eso, pero nunca se presentan a la comunidad. Entonces, lo que se lleva es la afectación directa a la comunidad. Entonces, pasa lo mismo en todos los territorios en donde están interviniendo con los megaproyectos. Y son megaproyectos, como digo, de largo plazo. Es decir, que no los va a ejecutar llegue quien llegue a los territorios, porque ya está comprobado. Los fomilenios no los paró nadie cuando veíamos
que cada árbol estaba marcado, que iba a ser talado. Y bueno, los defensores de medio ambiente nos oponíamos a eso. Vale. Montaron, ¿no? Imagínense, estamos hablando incluso de for millennium. Después nos están diciendo que ustedes desde hace antes no han venido manifestándose, nos están diciendo que antes ustedes no se habían quejado, que no se habían pronunciado por los problemas. Ustedes siempre han estado al tanto de defender los ecosistemas y defender a las comunidades de la zona. Es correcto, incluso otra Pero vez. sí les han dicho eso, ¿no? ¿Usted por qué no? Mucho, en las decirle redes nada, ¿no? sociales, principalmente antes. Hoy ya la gente, como digo, va tomando un poquito de conciencia al ver que estamos dando lo que realmente está pasando. Es decir, bueno, alguien puede estar cómodo en su escritorio, pero si ve en la pantalla que estamos en el lugar de afectación, hasta hay gente que le ha dado ganas de ir. Quiero ir a documentar, dice, y ya dejan de hablar cosas que, pues sí, a veces dicen, esos viejitos ya van a morir, que están ahí luchando, más no saben que es por todos y todas. Bueno, con eso nos vamos a trasladar a la última pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Ya regresamos en Criterios. Y es que si ya se acudió a las instancias nacionales correspondientes y de estas instancias apenas una le respondió que sería incompetencia, o sea, no podían proceder, siendo ambiental, recurrieron a las instancias internacionales. Pero las instancias internacionales, hasta el momento, pues, no han hecho su efecto. Y si ninguna de las dos puede responder, Freddy, ¿qué es lo que sigue? ¿Seguirse manifestando? ¿Seguir resistiendo? ¿Aceptar lo inevitable? Dirán muchos. Freddy, por favor. Pues nosotros nos negamos a la idea de aceptar esa realidad porque implicaría ver el río totalmente destruido y todo lo que se ha conocido, una historia totalmente destruida. Entonces lo que sigue es eso, seguir tratando de sostener eso, de pararlo a través de instancias totalmente legales, a través del diálogo, porque sabemos que El Salvador es un país pequeño y no importa que eso esté pasando en otro departamento, el cambio climático que se siente al mediodía se siente en todo El Salvador, no se siente solo en cierto departamento. Entonces debemos cuidar el agua, porque sin el agua ningún ser humano ni de este país ni de otro país puede vivir. Entonces todos somos hermanos salvadoreños sin importar color político o religión, todos necesitamos el agua. Ahora, ya para ir cerrando, Fermín, ustedes han tenido apoyo de instituciones, o tal vez no instituciones, pero de ONGs nacionales o extranjeras que les dicen, miren, no están solos, miren, nosotros podemos apoyar siempre para tratar de darles apoyo, un acompañamiento legal. Sí, por supuesto que estamos haciendo esa gestión también, porque de hecho en la zona oriental sí hay un apoyo, digamos, jurídico de parte de instancias nacionales e internacionales. Pero es importante lo que mencionas porque justamente, incluso los días domingos, nosotros como Milpa participamos en un programa muy importante desde Guatemala, en donde aglutina referentes de otros países, y es importante la denuncia que nosotros vamos emanando desde El Salvador, que englobamos las problemáticas, porque no nos quedamos con solo una problemática, sino todo lo que está afectando a los territorios. Y en México pues también se tienen los contactos con referentes ambientalistas, porque sabemos que el tren Maya es el mismo proyecto del tren del Pacífico que va a conectar en El Salvador, que va a llegar hasta Panamá. Entonces, lógicamente, ese encadenamiento de desarrollo es lo que están implementándose en los diferentes países, y por ende, en noviembre parece que fue que participamos en una caravana que venía desde México para Brasil por la actividad de
que reunieron los estados para hablar sobre el cambio climático y todo eso. Entonces, la COP, que se desarrolló en Belén, Brasil, ¿verdad? Entonces se participó en esa caravana como Milpa. Nosotros tuvimos representación y participamos desde Oachapán hasta La Unión, y uno de los compañeros que fue hasta Brasil, ¿verdad? Entonces ese acompañamiento sirve también para hacer la denuncia con las diferentes personas que están representando organizaciones ambientalistas ahí. Y eso pues nos permite y nos abre puertas para hacer la denuncia a nivel internacional con las instancias donde convenga, porque incluso estamos pensando participar en espacios ante la ONU, porque ya hemos tenido la oportunidad como Milpa de hacer un diálogo, aunque sabemos que la ONU de alguna manera, pues, bueno, y personalmente creo que no tiene tanto poder de decisión al final, pero son espacios que nos permite hacer la denuncia y nosotros los aprovechamos. Bueno, con esto hemos llegado al final de Criterios, pero no nos vamos sin agradecerles a nuestros invitados. Fermín Meléndez, ha sido un gusto. Como no, muchas gracias, y gracias pues por la invitación al programa y la teleaudiencia pues que está pendiente también de su programa. Desde luego. Freddy Gómez, ha sido un gusto. Ha sido un gusto realmente estar acá y dar a conocer la problemática, y agradecer a ustedes por brindarnos el espacio de expresarnos y llegar hasta todos los televidentes que ven ese canal. Y ya saben, esta es su casa. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.